En el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré firmes y adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Temor
jóvenes, favor de pasar sus clases con maestros y maestras. If you'll please go to your classes. Alfonso, por favor, enseñarnos la palabra de Dios. Cada uno de ustedes hoy en esta mañana, estamos contentos por su presencia. Espero que ya estén listos y preparados para poder estudiar una porción más de la palabra de Dios. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live en esta mañana, gracias porque está con nosotros por medio de esta tecnología. Pero queremos decirle que si acaso se quiere poner en contacto con nosotros, ahí en la pantalla de su televisor se encuentra toda la información necesaria para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Queremos que venga y nos visite. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para todos ustedes quienes habrán de ver este programa después por nuestro canal de YouTube, gracias porque está con nosotros. Y le rogamos que si acaso tiene alguna pregunta o comentario, pueda ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, esta mañana estamos contentos porque pues entre nosotros nos encontramos los miembros de esta congregación, pero también visitantes, ¿verdad? Nos visita nuestro hermano Manuel de Brownsville, Texas. Él es el papá de Andrew, el suegro de nuestra hermana, también esposa de nuestro hermano Andrew, ¿verdad? Y el abuelito de Chloe. Solo que nos conocimos cuando estábamos bien jóvenes, ¿verdad? Cuando teníamos pelo negro. Pero qué bueno que está aquí con nosotros. Y también entre nosotros, pues tenemos mi esposa y yo el privilegio de tener a dos sobrinas con nosotros, ¿verdad? Cristina, ahí está sentada enseguida de ella. Y también a Irma Stark y su esposo Bob. I know that you're not understanding anything I'm saying, Bob, but we'll get to that, okay? Y también a mi concuño, ¿verdad? Juan Dávila. Si usted recuerda bien, hemos estado orando por la familia Stark, especialmente por Irma, y verdad, y toda la familia que perdió a su hijo hace tiempo atrás. Recuerdan que fui a Houston para estar ahí con ellos en el servicio fúnebre. Y pues nuevamente, mi hija, nuestro pésame a usted y a toda la familia. Yo sé bien que no es tiempo fácil durante el tiempo de perder a un ser querido. Pero gracias por su presencia en esta ocasión. Y pues vamos a empezar con una oración para que así empecemos con nuestro estudio. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, contento estamos, Padre Santo, por la presencia suya en este local. Y también, eterno Dios, porque sabemos bien que al elevar nuestra oración hasta el trono de su divina gracia, usted nos ha prometido, eterno Padre, a través de su palabra, que está atento a nuestras oraciones. Y le queremos suplicar, eterno Dios, por las cosas que nos, que están delante de nosotros en este momento. Sé bien que hay muchas cosas por las cuales deberemos y tenemos que orar. Sin embargo, a su divino tiempo, eterno Dios, varios hermanos pasarán para enfrente para que así puedan expresar concerniente a las necesidades y a los enfermos de esta congregación. Sin embargo, eterno Padre, en este momento estamos preparándonos para estudiar una porción más de su palabra. Y por lo tanto, eterno Dios, queremos que usted nos ayude para poder entender lo que se habrá de enseñar. Y le pedimos, eterno Dios, primeramente que esté con este servidor suyo, quien habrá de exponer su palabra, que me dé las cosas necesarias para que así, eterno Dios, pueda yo exponerlas de una manera conforme a tu voluntad. Que ninguna duda plante en las mentes de aquellos que van a escuchar, sino que simplemente, eterno Dios, podamos ver lo que su palabra enseña.
esté con todos los que habrán de escuchar en esta mañana, tanto por el Facebook Live, después por nuestro canal YouTube y los que estamos presentes, eterno Dios, para que así, eterno Dios, podamos nosotros entender lo que tu palabra nos enseña, y si acaso hay entre nosotros necesidad de corregir algún aspecto de nuestra vida, que nos ayude, eterno Dios, para poder humillarnos y hacer esa corrección antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, eterno Dios, te rogamos y te pidemos que estés con nosotros y nos ayudes. En tu Hijo Jesucristo te ruego y te pido por todo esto. Amén. Muy bien, estamos estudiando. I'm going to mention a little brief in English, Bob, okay, so you can be on the same page. We're studying the book of Revelations, and we're in chapter 9 at this moment. We're going to be looking at verses 3 through 12. We are looking at this symbolic language that the Apostle John writes about in the book of Revelations. But that's where we're at. Okay? Muy bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Capítulo 9. Y quiero, a ver si acaso podemos lograr estudiar del 3 al 12 en esta mañana. Y primeramente vamos a estudiar sobre el humo. ¿Ok? Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribe en el lenguaje simbólico, o sea, figurativo. Y todo lo que está escrito aquí, pues es lenguaje figurativo. Se está refiriendo a algo diferente a lo cual estamos nosotros leyendo. Es decir, el humo se refiere figurativamente a algo más que el humo. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que todo esto tiene un significado en la palabra del Señor. Recuerde que estamos hablando de un tiempo cuando los cristianos estaban sufriendo persecución. La persecución vino a causa del Imperio Romano, a causa del emperador Domiciano, y estaban pasando por unos tiempos muy difíciles en la vida de ellos. Y claro que hemos asociado esto, ¿verdad?, con nosotros hoy en día, hermanos. Recuerde que nuestro gobierno, ya estoy hablando del tiempo presente, nuestro gobierno ya está cambiando muchas leyes que nos está afectando a nosotros los cristianos. Y si acaso nosotros no damos nuestra voz, todas estas leyes que se están llevando a cabo en este momento, al rato nos va a afectar tanto a nuestros hijos como a nuestros nietos. Ya ahorita ya podemos ver el afecto tremendo que sucede, ¿verdad?, concerniente al homosexualismo. Solo que esto es lo que estamos viendo en el tiempo de Apocalipsis. En Apocalipsis estamos viendo ya que los cristianos, por muchos que fueron, no se trató el asunto como se debería haber tratado, y por lo tanto, ¿verdad?, ahora estaban sujetos a que ellos tenían que adorar al emperador Domiciano como un dios. Y por causa de que ellos no querían hacerlo, entonces ya están sufriendo la persecución ellos. Pero Dios, como siempre ha dicho, que la venganza no es de nosotros, sino que es de Él. Se lo dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 14, y también nos dice a nosotros en el libro de Romanos capítulo 12. Dice que nosotros no debemos de vengarnos. La venganza no es nuestra, le pertenece a Dios. Y por lo tanto, entonces, lo que estamos viendo aquí es el juicio de Dios sobre el imperio romano y el emperador Domiciano. Y estamos viendo lo que está sucediendo, y Juan está hablando y comunicando en lenguaje simbólico o figurativo, para que así los cristianos entiendan de que Dios está en control de todo esto. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22 dice que Dios es el que controla los imperios mundiales. E incluso en el libro de Daniel capítulo 7, leemos nosotros en donde se habla del imperio romano.
Y ahí también nos damos cuenta de que Dios es el que iba a estar en control de este imperio romano. Por lo que entonces, con este fondo histórico, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 3, donde dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tenían poder los escorpiones de la tierra. Noten, las langostas, según la Biblia, tenemos nosotros que pues eran y estaban bajo el mandato de Dios. Cuando Dios quería pronunciar juicio sobre su pueblo o cualquier otro pueblo, Él mandaba las langostas. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 10 y también lo podemos ver en Joel capítulo 1 y 2. Y menciono estos versículos sin leerlos, hermanos, porque el tiempo se me pasa. Pero usted lo puede notar y lo puede leer. Pero las langostas estaban bajo el poder de Dios y Dios las usaba para que pudieran pronunciar juicio sobre aquellos quienes estaban en contra del pueblo de Dios o en contra de Dios. Entonces miramos nosotros que esto es lo que ocurre con las langostas, pero aquí no miramos esto. Las langostas en aquel tiempo se comían todo el vegetal, todas las cosas verdes, pero aquí no tienen ese propósito. Aquí este propósito, si usted lee los versículos adelante, ¿verdad? Y claro que no lee todos los versículos, pero dice el versículo 4 y el 5 dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Noten, la langosta se le manda por Dios que no vengan a hacer daño a la hierba, ni a cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Esto ya viene a amplificar lo que leímos de los 144,000. Ustedes recuerdan que los 144,000 miramos primeramente la iglesia activa y luego la iglesia en el cielo. Los 144,000 se refiere a la iglesia de Cristo. Y estos 144,000, según las escrituras, pasajes que hemos leído, fueron sellados. Y estuvimos hablando lo que es el sello, ¿verdad? Pero si acaso no entendimos concerniente a esto, quiero que por favor me sigan al libro de Efesios, capítulo 1, y versículo 13 y 14. Note lo que dicen. Estamos hablando de la manera en cómo Dios sella y a quién sella. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Solo que estamos hablando de el sello. Primeramente, tenemos que oír, ¿verdad? Tenemos que obedecer la palabra. ¿Ok? Y luego dice la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Entonces, el sello viene, ¿mande? El sello viene por causa del bautismo. ¿Ok? Todo lo que entonces los que hemos sido bautizados son los que hemos sido sellados, porque en el bautismo, noten, en el bautismo es en donde recibimos las arras del Espíritu Santo. Y todo esto lo viene a demostrar Efesios 1, 13 y 14. Solo que las personas que son selladas son personas que escuchan el Evangelio, y al escuchar el Evangelio, Romanos 10, 17, viene la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y luego, ya que haya fe, que es decir, convicción y persuasión, entonces la persona tiene la opción de rechazar o obedecer. Pero uno tiene que obedecer la palabra para poder llevarnos al siguiente punto, que es el bautismo. Porque el bautismo, 1 Pedro 3:21, es el que quita todo el pecado. Entonces, quitando el pecado,
ya entonces el Espíritu Santo es en cómo nos viene a sellar, dándonos las arras de garantía de que ya estamos sellados delante de Dios. Ahora podemos perder este sello, como ya se ha notado, ¿verdad? Pero esto es lo que la Biblia enseña concerniente al sello. Otra vez en 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 21 y 22 dice: en él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Solo que entonces digo esto, hermanos, para que entendamos que no recibimos el Espíritu Santo literalmente, no recibimos el Espíritu Santo como algunos enseñan, sino que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice aquí, dice el versículo 22, dice: las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, es lo que viene a dar testimonio en nuestro corazón. Esto es lo que leemos también en la segunda carta de Corintios, ¿verdad? Concerniente al Espíritu Santo. Solo que entonces miramos que el Espíritu Santo nos viene a sellar, y la persona quien no ha sido bautizada correctamente, y enfatizo, hermanos, correctamente, porque si alguien se para y le dice, bueno, ¿tú has sido bautizado?, le van a decir que sí, pero el énfasis es correctamente. El que se ha bautizado correctamente, entonces, es la persona que ha sido sellada. No importa si acaso ha sido sellado, pero no ha sido sellado correctamente, del cual está hablando aquí. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo. Le hago la pregunta: ¿ustedes creen que los que fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautizador son personas selladas? Porque si acaso fueran personas selladas, el apóstol Pablo no le hubiera preguntado a aquellos discípulos que andaban por la región de Éfeso, Hechos capítulo 19, ¿en cuál bautismo fuiste bautizado? ¿Entendemos? Entonces, si el bautismo de Juan el Bautizador, que fue para arrepentimiento, Marcos 1, 13 y 14, no viene a decir y no nos viene a enseñar que son los sellados, mucho menos los bautismos de las denominaciones, ¿entendemos? Y cuando digo denominaciones me estoy refiriendo, ¿verdad?, a aquellos que están aparte de la iglesia de Cristo. Solo que entonces, para que entendamos el versículo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis capítulo 9 dice el versículo 4, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Eso se refiere ¿a quién? A los romanos. Se refería a Domiciano. Se refiere ¿a quién? Al resto del pueblo. ¿Ok? Entonces, el humo representa ¿a quién? A Satanás. ¿Que no es así? El humo representa a Satanás, porque Satanás, noten que el humo es algo que viene a cegar la luz. La luz representa ¿a quién? A Cristo. Según Juan capítulo 8 y versículo 12. La luz representa la palabra, según Juan capítulo 17, versículo 17. Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, versículo 130, dice que la luz viene ¿a qué? A iluminar nuestra mente. Efesios capítulo 1, versículo 18. La palabra viene a iluminar ¿qué? Nuestro hombre interior. Solo que entonces Satanás representa el humo porque viene a cegar. Y esto lo podemos notar en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. El Dios de y el Dios ahí es una D chica, ¿verdad? El Dios de
siglo, ¿verdad?, viene a encegar el entendimiento. Y esto concuerda con lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 17. Y esto concuerda con lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, que habla de los hijos de desobediencia. Los viene a cegar, que no vienen a entender la verdad. Y claro, ¿verdad?, con estudio y con paciencia pueden llegar al punto de que la luz venga a iluminar su hombre interior. Pero Satanás es el propósito de él, de cegar, de sembrar confusión. Y hoy en día Satanás no lo hace él mismo, sino que 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice que tiene sus ministros. A lo cual, ¿verdad?, la pregunta, ¿quiénes son los ministros de Satanás? Y ahí entonces podemos ver. En aquel tiempo de Jesucristo, según Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23 y versículo 15, note lo que Jesucristo los dice. Jesucristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que corráis por todo el mundo tratando de ser prosélitos, y lo haces, ¿qué? Doble hijo del infierno. Entonces, en ese tiempo, los fariseos y los escribas eran los ministros ¿de quién? De Satanás. Miren el versículo. Si acaso lo viene a ser doble hijo del infierno, eso quiere decir que las enseñanzas que ellos le estaban enseñando, lo que ellos le estaban enseñando al resto de la gente que querían celos como ellos eran, el pensamiento de ellos es la palabra prosélito, evangelizar, lo iban a hacer un hijo del diablo. Porque ¿quién es el que está en el infierno? No tengan miedo de decirlo, hermanos. El diablo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que está reservado Satanás y sus demonios en el lugar de ¿qué? De tormento para el día de juicio. Y esto lo repite Mateo capítulo 25, versículo 41 y versículo 46. Solo que el humo representa a Satanás. Y eso es lo que estamos viendo, una representación de Satanás que está cegando al resto de la gente. Y recuerden, hermanos, que Satanás es lo que quiere hacer, sembrar confusión en la mente de la gente religiosa. Por eso que nosotros tenemos que estar listos y preparados para ver qué es lo que es la verdad. Porque hay muchas personas que dicen verdad y que hablan de Cristo. Pero tenemos que escuchar bien lo que nos están enseñando. Porque nos pueden engañar. Aunque hablen bonito de la Biblia, pero nos pueden engañar. Yo puedo ser uno de ellos. Dice Hechos capítulo 17, versículo 11, que me tienen que investigar. Pero ahí está la Biblia. Y luego dice que salieron los escorpiones, ¿verdad? Ya son los ministros. Recuerden que estuvimos hablando que en aquel tiempo pues también había demonios que salían a enseñar. Ministros, pero también demonios. Demonios, podemos ver Lucas capítulo 8, versículo 30 al 31. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, me parece que 2 y 3. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahí se habla de espíritus. Miren, vamos a leer segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. Nota lo que dice. El apóstol Pablo le escribe a una congregación que se le había enseñado cosas diferentes a lo que él les había predicado y enseñado en un tiempo. Y le escribe esta carta para decirle lo siguiente. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué modo de pensar? De lo que ellos le habían enseñado primeramente al principio. Esto lo sabemos por el versículo 15 del mismo capítulo. Dice,
Así que, hermanos, estar firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Regreso al versículo 2. Dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu. No se vengan a dejar cambiar. Y aquí la palabra por espíritu, noten. Dice ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta que se fuere como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Noten, Pablo aquí está demostrando primeramente que los espíritus también andaban enseñando, que los humanos también andaban enseñando. Entonces miramos nosotros que concuerda con lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Nota lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Los espíritus engañadores, claro que se está refiriendo, ¿verdad? A los seres humanos. Pero la doctrina de demonios, las doctrinas que los demonios trajeron, este es el humo. Estamos considerando el humo que salió del abismo del versículo 1 y 2. Y no parece ser que vamos a gastar 3, hermano. Pero dice el versículo 5, dice que en el 4 dice: a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, los hombres del mundo, los hombres que no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, esos son los fáciles. Porque ellos a todos le van a creer, a todos. Y tristemente, ¿verdad? Escuchamos cuando uno le quiere enseñar la palabra de Dios, le quiere enseñar el Evangelio, nos rechazan. Pero es que ya también arraigado, ¿verdad? Concerniente a la doctrina, que Satanás, sus ministros y los demonios han enseñado. Es muy difícil de enseñar a una persona que ya tiene tiempo en una denominación y que están bien arraigados, ¿verdad?, en el pensamiento y enseñanza de ellos. No es imposible, pero es difícil. ¿Aurora? Por eso también la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esos son los espíritus. Así es. Y por eso dice 1 Juan capítulo 4 versículo 1, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Probar los espíritus. No le vayan a morder a la carnada que se le pone delante de uno, ¿verdad? Porque es fácil y mucha tentación caer en ese punto. Hermano Noto tenía la mano levantada. Sí. Así es. Así es, hermano, gracias. Solo que entonces miramos y noten el líder del abismo, hermanos, cómo se describe en el versículo 11. En el versículo 11 dice: y tiene por rey sobre ellos. Y la pregunta es: ¿quiénes son ellos? Al ángel del abismo, cuyo nombre es hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estas dos palabras simplemente quieren decir al ángel destructivo. ¿Y quién es el ángel destructivo? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene solamente ¿para qué? Es destructivo. Satanás es un querubín hermoso, hermanos. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15 describe a Satanás como un querubín hermoso. Y lo es, pero es un ángel destructivo. No ha venido para dar vida y para darla en abundancia, sino que para destruir.
Y Él a todo costo lo va a hacer, hermano. Él le destruye. Si usted lo deja, Él le va a destruir su vida. Le puede destruir su vida, su familia, su salud, todo. Solamente cayendo en las manos de Él. Y esto es lo que representa, ¿verdad? Aquí los versículos ya del 3 al 12. Yo sé que no leímos todos, hermanos, pero si acaso tiene pregunta o comentario, estoy listo para contestársela, porque el tiempo ya se me terminó. Solo que en resumen, simplemente, el ángel destructivo, que es el rey del abismo, él deja ir humo, lo cual representa demonios, a ministros, para que vengan a ayudarle aquí en la tierra, para poder destruir a la iglesia. Y claro que no lo va a hacer de una manera patente, sino que lo va a hacer de una manera sutil para que así no se pueda ver la diferencia. Y claro, ¿verdad? Que van a predicar de Cristo, van a hablar de Cristo, pero entre más profundidad uno venga a obtener en las sectas religiosas, se destruye. Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 13, dice, con toda planta que no he plantado va a ser ¿qué? Sacada. Y ahí está hablando de la iglesia. Está hablando de los grupos religiosos. Otra vez el lenguaje figurativo que Jesucristo usa y decir, toda iglesia que yo no planté, para parafrasear lo que dice el texto, toda iglesia que yo no planté será quitada. Y Jesucristo únicamente plantó una iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Y lo da a entender a través de la enseñanza que Él enseñó en el Nuevo Testamento. Hermano Víctor. Ahí Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a una mujer escogida. Así es. Y recuerden, hermano, este panorama, este cuadro es mucho más grande de lo que vemos aquí, porque noten, empieza con Domiciano, ¿ok? El emperador, pero noten, llega hasta el año 325 con Constantino. ¿Y qué es lo que quiso hacer Constantino? Formar una sola iglesia. Si ustedes entienden la historia de Constantino, estamos hablando del Imperio Romano. Quiso formar una sola iglesia, ¿verdad? Una iglesia. Por eso llamó a todos los predicadores, a toda la gente religiosa, para que ellos se averiguaran las cosas entre ellos mismos y establecieran una sola iglesia. Y de aquí miramos nosotros que vienen los inicios de la iglesia que la iglesia católica. En ese tiempo se llamaba la iglesia universal. Solo que empieza, y noten quién está detrás de todo esto, es Satanás. Empieza a través de todos los años. Y luego Constantino le hace favor a los cristianos y les dice, bueno, cuando digo cristiano entre comillas, a la gente religiosa, ok, ustedes arreglen una sola iglesia, ¿verdad? Y aquí es los principios de la iglesia católica. ¿Recuerdan? Luego viene Martín Lutero, los años 1500, y ¿qué es lo que clava en la puerta de la catedral? 96 tesis, declarando que la iglesia católica era la iglesia de Satanás. Uno de sus mismos es lo que clava esto. Regresando a la iglesia de Cristo, y lo cual no se pudo, solo que para que miremos el panorama, el cuadro mucho más amplio de todo esto. Y sobre todo esto, ¿verdad? Satanás. El tiempo ya se me terminó, hermano.
Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas o comentarios, anótenlos allí. Y la próxima ocasión que nos juntemos estaremos estudiando del 13 hasta el fin del capítulo 9. Gracias por su atención. Dios los bendiga.